Sigámosle. Lo que les decía es que básicamente todo lo que supusimos o vimos hace un rato se verifica, ¿no? Es decir, la ganancia de -1 de acá a acá, la ganancia GM por RD de acá desde la entrada hasta la salida y el punto de polarización. Si comparo con un source común que hubiera sido hacer esto, ¿no? Este es un source común, el que habíamos visto antes, polarizado en el mismo punto que esto, el transistor, para que tenga lo mismo. Y si comparo la salida del cascodo, esta con esta, me dan muy iguales, ¿no? Hay una pequeña diferencia y eso lo vamos a ver ahora en frecuencia, ¿no? Pero me da igual, o sea que desde el punto de vista de la ganancia, es lo mismo que hacer esto, ¿no? Quiere decir que las ventajas están por el otro lado, que son esas que vimos, la de en frecuencia, porque esta etapa no amplifica por Miller, está así, y la resistencia de salida. ¿Hay alguna pregunta acá? Justamente entonces para ver esa diferencia, acá lo que hice fue hacer ahora una simulación, un barrido en frecuencia, ¿no? Para que sea una capacidad conocida, digamos, podría haber dejado la capacidad interna que simule, pero puse una capacidad en todos los transistores, la misma capacidad entre gate y drain de 10 picos, ¿no? Simulando que esa es una capacidad o interna o una que puse yo para dominar la frecuencia de corte, ¿no? Y puse la misma en todos los dispositivos, entonces con eso uno lo que está diciendo, bueno, el transistor es igual para todos, ¿no? Entonces lo que uno quiere ver ahora es la función transferencia de uno y otro caso. Fíjense, creo que acá ya tengo una graficada, que es la del, ven que esto es nodo 4 sobre nodo 14. Nodo 4 es este de salida, ven que ahí lo indica abajo, y nodo 14 es este, el de la fuente de entrada. O sea que esa es la respuesta en frecuencia entrada-salida del cascodo. Ahora voy a poner en paralelo, superpuesta, esta, que es nodo 6 sobre nodo 9, ¿no? Entonces hago nodo 6 sobre nodo 9. Las punteadas son fase, lo que nos interesa ahora es la continua, ¿no? Ya a ojo se ve que la verde, que es la del cascodo, tiene un mayor ancho de banda, ven que llega hasta por acá, mientras que la azul baja por acá. Si me voy a baja, digamos, entre comillas, fíjense que esto está graficado entre 100 kHz y, bueno, arriba de todo 1 giga, pero en el orden de megas, ¿no? Si me voy a esto que sería frecuencias medias, ya hay una pequeña diferencia, bueno, porque el otro, esa capacidad me empieza a atenuar antes, ¿no? Fíjense, a frecuencias medias más o menos tengo 21.3 dB. Eso es, si hacen la cuentita, a ver, hagámosla, yo creo que la había hecho hace un rato, pero si hacen 20 logaritmo en base 10 de la ganancia de esto, que es 11.8, 11.9, les da exactamente eso, ¿no? 21 dB. O sea que esa es la ganancia, el GM por el RD, ¿no? Que habíamos calculado, es esto, los 21 dB. Ahora, si me empiezo, agarro la verde, que es la del cascodo, 21.3, tengo que ir a 18.3, esas serían donde cae 3 dB la respuesta, más o menos por ahí. Eso pasa a una frecuencia de 6 MHz, ¿no? Mientras que en el caso azul me voy a frecuencias medias, tengo 20.8, o sea que tengo que ir a 17.8, que es más o menos por ahí, son 2 megas, ¿está bien? Es decir, ahí vemos el efecto de no amplificación por Miller, ¿no? Es decir, pasamos de un ancho de banda de 2 megas, lo triplicamos, ¿no? Con el cascodo casi a 6 megas.
Y nada, esa es una de las ventajas de complejizar este circuito agregando un transistor más, ¿no? Tengo la ganancia igual al circuito de la derecha, pero tengo un mayor ancho de banda y bueno, y lo de también lo de la amplificación de la resistencia de salida, ¿no? Esto de incrementar el ancho de banda va a ser cierto cuando domina el efecto Miller, ¿no? Que algunas veces vimos que no domina, en este caso sí. Y en esos casos, entonces el cascodo, visto de afuera, es casi como un source común, pero tiene esas ventajas. Bueno, ¿alguna pregunta o duda del cascodo? Eso es todo lo que vamos a ver del cascodo. Ahora voy a pasar a la otra etapa, que es la etapa diferencial, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, sigo entonces. Nos vamos aproximando al amplificador operacional. Vieron que en el capítulo 2, cuando hice un repaso de amplificadores, y ustedes también lo han usado en circuito de sistema, normalmente uno dibuja un amplificador y lo dibuja como un triangulito como este, con dos entradas, una positiva y una negativa, y una salida. Entonces, esa entrada se denomina entrada diferencial, porque el amplificador termina amplificando la diferencia entre las dos cosas, ¿no? Y normalmente los amplificadores operacionales tienen como entrada una entrada diferencial. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se hace esa entrada, cómo se logra un amplificador que amplifique la diferencia entre dos cosas. Eso es básicamente lo que dije, ¿no? Y en general, bueno, uno tiene una alta ganancia de voltaje de la diferencia. Y además, en los operacionales, en general uno trabaja acoplado en DC, es decir, no estoy acoplado con un capacitor como venimos hasta ahora. Entonces vamos a analizar este par diferencial también acoplado en DC. Antes de ir a la parte circuital, quiero repasar algunas definiciones, ¿no? Primero, vamos a llamar voltaje diferencial a la diferencia entre la tensión del terminal positivo de entrada y la tensión del terminal negativo de entrada, ¿no? Y vamos a llamar voltaje de modo común a el promedio sería de los dos voltajes de entrada, ¿está bien? VG1, VG2 sobre 2. Esto lo vamos a usar mucho, estas dos definiciones, ¿no? Fíjense que en base a esas dos definiciones, voy a hacer esta cuentita, aunque parece trivial, porque después la usamos y a veces es un poco confuso. En base a estas dos definiciones, puedo reexpresar estas dos, ¿no? Tensiones. Fíjense, BG1 la puedo expresar como la parte de modo común más la parte diferencial sobre 2, mientras que BG2 la puedo expresar como la parte de modo común menos la parte diferencial sobre 2. ¿Está bien? Fíjense que ahí toman sentido la parte de común y diferencial, ¿no? Para verificar esto, por ejemplo, reemplacémoslo en esta definición. Es trivial, pero hagámoslo. B y C es BG1, que dijimos que era B y C más B y D sobre 2. Todo esto más BG2, que es B y C, menos B y D sobre 2. Obviamente esto se va con esto. No, me faltó acá todo multiplicado por un medio, ¿no? Así que es obvio que esto me queda 2B y C dividido 2, me queda B y C, ¿no? Como era de esperar. Y lo mismo para la de arriba. Cuando hago la resta es aún más trivial. Se me va a ir este con este y me va a quedar sumando, entonces me va a dar B y D. ¿Está bien? Entonces acuérdense, la tensión diferencial es la diferencia y la modo común el promedio. Si lo pienso de esa forma, entonces puedo suponer, reemplazar por un circuito equivalente estas dos fuentes por una fuente B y C más
el diferencial sobre 2 que se mueve este para arriba y el diferencial sobre 2 que se mueve este para abajo. Y la salida después la puedo pensar por superposición, ¿no? Podría pensar, si bien hay una única salida, podría pensar que la salida, si solo muevo BG1, es B01 y por superposición, ¿no? Y si solo muevo BG2 es B02. Entonces el voltaje de salida es por superposición la diferencia de esas dos cosas, ¿no? Y en base a ese criterio de superposición uno podría también definir lo mismo, ¿no? El voltaje de modo común de salida es la parte común o el promedio de esas dos salidas más el voltaje diferencial debido a cada una de las entradas, ¿no? Ahora bien, en principio uno podría pensar que el amplificador tiene dos ganancias diferentes para cada pata, ¿no? Es decir, que cuando yo hago 0 esta señal, pónganse, pongo a tierra esta señal, inyecto señal solamente acá y me fijo cuánto vale la salida, me da que amplificó una ganancia A1. Y después hago el experimento opuesto, es decir, pongo a tierra esta señal y pongo señal acá y me da una ganancia A sub 2. Aplico superposición, me queda obviamente esto que está acá. Dijimos que era, dividimos la BG1 en modo común más diferencial sobre 2, modo común menos diferencial sobre 2, reagrupo con las ganancias y me queda esto, ¿no? Que es lo interesante. Me queda que el amplificador entonces va a tener una ganancia de modo común, que es esta AC, que es la suma de las ganancias de cada pata, digamos, por superposición, y la diferencial, que es la diferencia de las ganancias. En principio, la idea de un amplificador diferencial es que me amplifique la diferencia y me atenúe o me rechace el modo común. Es decir, que en general lo que vamos a querer es que AD sea mucho mayor que 1 y que AC sea mucho menor que 1. Fíjense que en el caso ideal, si A1 es igual a menos A2, en este caso me queda que la ganancia diferencial es directamente A1 o igual a sí, menos A2, y la ganancia de modo común en ese caso me queda 0. ¿Está bien? O sea que en un amplificador diferencial ideal, esas ganancias son iguales y con signo opuesto. Y entonces en ese caso no me importa que se mueva esta, que la de modo común varíe, porque no la va a amplificar y solo va a amplificar la diferencia. ¿Está bien? Ese sería un amplificador diferencial ideal. De hecho, cuando uno va y se fija un amplificador operacional o un amplificador diferencial, un parámetro muy importante es este, es el rechazo al modo común, que se define como el cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia de modo común. Y normalmente se lo mide en dB porque es un número muy grande, ¿no? Esto puede ser, después vamos a ver algunos ejemplos la clase que viene, pero puede ser 80, 90 dB, que es un montón, ¿no? 100 dB, o sea, estamos hablando de millones de veces de diferencia entre estas dos cosas. CMRR es por la sigla en inglés, que es Common Mode Rejection Ratio, o rechazo en modo común en español, ¿no? Pero en la hoja de datos lo van a encontrar así. ¿Está bien? Entonces, hasta acá la descripción de lo que sería un amplificador diferencial y las definiciones de tensión de modo común y tensión diferencial. Ahora veamos cómo hacemos eso, ¿no? Cómo construimos este amplificador diferencial. La idea básicamente es poner espejados dos amplificadores
source común o emisor común, dependiendo si lo hago con BJT o con FET, que sean independientes, pero que estén apareados, ¿no? Es decir, que sean totalmente simétricos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es poner, bueno, una fuente de alimentación acá arriba, un par de resistencias de drain o de colector, ¿no? Acá puedo poner un MOSFET, un FET, un bipolar, por eso esto simboliza eso, ¿no? Pero hay uno solo de estos. Y después unas resistencias de source y acá, por ejemplo, a una alimentación negativa. Y la idea, después lo vamos a cambiar un poquito, pero la idea es que están los dos polarizados iguales y que voy a tomar la salida como diferencial, es decir, voy a agarrar el drain de este, si es un FET, voy a agarrar el drain de este y mi carga va a ir entre estas dos cosas. ¿Está bien? Es decir, la salida va a ser la tensión B02, la define acá, que sería esta, menos esta. Esto es B02, esto es B01 y mi salida B0 la voy a definir entre esos dos puntos. Y las señales, lo que antes llamamos BG1, BG2, van a ser estas. Voy a entrar por el gate de M1 y por el gate de M2. Y ahora vamos a ver que eso se comporta como un amplificador diferencial. Básicamente las tensiones de salida, como lo vamos a ver en gran señal, en principio no en pequeña señal, es la tensión BDD menos lo que cae en cada una de estas resistencias. El BDD se va y me queda que la tensión de salida es la resistencia de drain, que suponemos que son las dos iguales, por la diferencia entre las corrientes. Es obvio que si B1 es igual a B2, esto es todo simétrico, los dos drain van a estar a la misma tensión y la salida es 0. O sea que ahí ya vemos que si es completamente igual lo que pongo acá en B1 y en B2, esto se va a anular y me va a dar 0, ¿no? O sea que esa parte la cumple, ¿no? Tendría en principio, si todo es perfecto, rechazo infinito al modo común. En la práctica, vamos a ir avanzando hacia una topología un poco más realista. En la práctica, para empezar, se comparte la resistencia de source entre los dos dispositivos. Esto sería esto que está acá. Y más aún, en general se utiliza una fuente de corriente, ¿no? Entonces, esto ya se parece más a un amplificador diferencial hecho con dos transistores MOSFET en este caso, polarizados con fuente de corriente. ¿Está bien? Tenemos la fuente BD arriba, una fuente negativa BSS abajo. Y las dos resistencias de drain iguales. Y vamos a tomar la salida como la diferencia entre los terminales de drain. Y lo que quiero, por supuesto, es que los dos trabajen como source común y estén en región de saturación, ¿no? Que es la región donde los MOSFET se comportan como fuente de corriente y no quiero que entren en tríodo o corte, ¿no? O sea, los trabajamos en la zona normal de donde trabajamos los amplificadores. Entonces empecemos a hacer algunas cuentas, ¿no? Este gráfico tiene bastante información. Vamos a empezar a ver qué pasa cuando lo trabajo en modo común. ¿Está bien? Es decir, que la parte diferencial es 0, acuérdense, BGS1, lo podíamos pensar como la parte de modo común, más la parte diferencial sobre 2, y BGS2 lo podemos pensar como la parte de modo común, menos la parte diferencial sobre 2. Bueno, a esta hora la hacemos 0. Entonces nos quedan las dos tensiones de gate iguales. Perdón, acá dije BGS, pero sería la de gate, ¿no? Las dos tensiones de gate iguales, que es lo que muestra este dibujo. Estamos poniendo una tensión de modo común acá. De hecho, vamos a suponer que es DC por ahora. Es obvio que como están los dos terminales, los dos transistores exactamente iguales, todo apareado, la corriente esta de la fuente se va a dividir la mitad por acá y la mitad por acá, ¿no?
O sea que las tensiones de salida nos van a quedar directamente BDD menos RD por I sobre 2, por la caída en esta resistencia, digamos. Y si hago la diferencia entre esto y esto es 0. Obviamente es lo mismo que vimos antes, ¿no? Algo que me va a interesar después es la tensión del source, es decir, la tensión en este punto. Y eso va a ser la tensión de acá menos la caída BGS, ¿no? Es decir, BS, la tensión de source va a ser la tensión de entrada de modo común menos la tensión BGS. Y como estoy en zona activa, la tensión BGS va a estar por encima del umbral un cierto voltaje, el VOV, que era de overvoltage o sobrevoltaje, ¿no? ¿Cuánto por encima del VT está el BGS? Hasta ahí, digamos, ¿no? Parece todo medio trivial. Las corrientes se dividen igual de polarización, los dos están en el mismo punto, los dos están en saturación, los voltajes de drain son iguales, la salida es 0. Así que mientras sea todo simétrico, respuesta a voltaje de modo común es 0. La salida, otra vez, ¿no? Es B de 1 menos B de 2, la tomo diferencial. Este punto menos este punto. Bien. Esto no es nada nuevo lo que acabo de decir. Lo único que voy a agregar es, bueno, ¿cuánto es lo máximo que puedo excursionar? Es decir, ¿cuánto este modo común, cuánto puede ir para arriba o cuánto puede ir para abajo el modo común? Bueno, de eso lo que tengo que asegurar es que estos transistores sigan en saturación, ¿no? Es decir, y ese punto límite, ¿se acuerdan de saturación del MOSFET? Es cuando BDS es igual a BGS menos BT. Si pongo esa condición, digo, bueno, ¿cuándo BDS es igual a BGS menos BT? BDS es BD menos BS, BGS es BG menos BS menos BT, y reemplazo. Fíjense, el BG es justamente el B de modo común. Este BS se va con este BS. El BD lo reemplazo por BDD menos ID sobre 2 por RD. Y despejo el BG, que en este caso es el modo común máximo. Es decir, que el modo común máximo que puedo tener es esto que está acá. ¿Ven? Esa es una expresión para saber cuánto es lo máximo que va a poder subir este punto, y ahí ya se saturó. ¿Está bien? Esto es dato, todo esto es dato, ¿no? Para el otro lado, decir cuánto puedo bajar el modo común, ahí en realidad al que afectaría sería esta fuente de corriente, porque la tensión en este punto va a ser la tensión de modo común, que si la pongo muy chica, menos la caída acá, me va a dar la tensión en este punto. Y acuérdense que siempre una fuente de corriente requiere una cierta tensión para funcionar, ¿no? En este caso es ideal y eso no pasaría, pero en la práctica, si yo conozco esa tensión, por ejemplo, el espejo que vimos era una tensión de saturación de un transistor, ¿no? 0,2, 0,3 volts. La tensión de la fuente de corriente uno la va a conocer en función de cómo la hizo, y entonces esa es la tensión mínima que tengo que asegurar en este punto, ¿no? Y eso me va a limitar cuán bajo es la tensión de modo común que puedo poner. Entonces, recapitulando, hasta ahora le metimos tensión de modo común y vemos que los límites para esa tensión de modo común son estos que acabamos de ver, ¿no? Pongámosle ahora entonces tensión diferencial. Si yo pongo una entrada en corto y a la otra le pongo la tensión diferencial, justamente ahora lo que estoy haciendo es ya generando una tensión distinta en los gates, ¿no? Entonces, el gate 2 a tierra, el source, este punto, va a estar a menos BGS2, ¿no? Como dice ahí, si esto está a tierra, vengo por acá, esta tensión va a ser menos BGS2. Si de ahí puedo, si de este nodo ahora vuelvo a subir BGS1, llego a B y D, o sea que B y D es BGS1 más BS, o sea es la diferencia de tensiones, como esperábamos. La tensión diferencial me aparece como una diferencia entre las tensiones gate-source de los dos transistores, ¿no?
Ahora quiere decir que no están, como B y D no es 0, no están iguales los dos transistores. Justamente la diferencia entre esos dos transistores es la tensión diferencial, las tensiones de gate. Entonces, si B y D es positivo, significa que el transistor 1 tiene un VGS más grande que el VGS2, ¿no? Porque si esto es positivo, porque esto es mayor que esto. Y si eso es así, como estamos en saturación y va a valer que la corriente de drain 1 va a ser mayor a la corriente de drain 2, y entonces, como esta corriente es más grande que esta, eso produce una caída de tensión acá más grande, este punto baja más que este, que baja menos, es decir, B de 2 es mayor a B de 1, aparece ahora una salida diferencial, es decir, cuando hago B de 1 ahora menos B de 2, ya me da algo negativo. Es decir, esto tiene ganancia negativa, vista desde la pata esta, donde estamos metiendo señal, y no es nula. Es decir, el amplificador entonces responde a una entrada diferencial. ¿Está bien? Me presenta una ganancia a la señal diferencial, no a la de modo común como vimos antes. Bueno, ahora metamos todo junto y calculemos cuánto es esta ganancia, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar los modelos de pequeña señal. Vamos a suponer por ahora que nuestra señal es que las dos de gate, las dos entradas, son lo que vimos al principio, ¿no? Una tensión de modo común, por ahora vamos a suponer que eso es un DC, después vamos a ver en la simulación que eso podría no ser DC, el modo común, mientras sea igual en las dos entradas, ¿no? Más este se va a mover tensión diferencial sobre 2 para arriba y este se va a mover tensión diferencial sobre 2 para abajo. ¿Está bien? Y queremos calcular entonces, definimos la salida de esta forma como B de 2 menos B de 1 y queremos calcular la ganancia, por ejemplo. Fíjense, esto es el equivalente de pequeña señal. Por más que esté dibujado así, es el equivalente de pequeña señal. Digamos, todo esto, en lugar de lo que dice, todavía no reemplacé el transistor por el modelo, pero todo el resto está en pequeña señal. Fíjense que la fuente de arriba está a tierra. Y hay algo interesante que pasa, que ahora lo voy a explicar, que es, fíjense, acá abrimos la fuente de corriente. Vuelvo un paso para atrás. En pequeña señal, la fuente de corriente se abre. Entonces este punto queda así unido a la nada, pero acá dice 0 volt. Esto es algo que se llama tierra virtual y ahora vamos a ver que si bien esto no está físicamente conectado a tierra, es como si. ¿Está bien? Es como porque este punto en señal no se va a mover, me va a quedar fijo a 0 volt. Ahora después lo vemos. Pero fíjense que está entonces, si estos son los modelos de pequeña señal, básicamente entonces esto está haciendo un abuso un poco de, asumiendo que ya uno tiene muy claro el modelo de pequeña señal. El modelo de pequeña señal de esto, ¿se acuerdan cómo es? Es el gate al aire, tengo el source, tengo la fuente de GM por VGS. ¿Está bien? Esto es el modelo de pequeña señal. Ahora, el VGS, en este caso, vale B y D sobre 2. O sea que es como si acá tuviera conectada la tensión diferencial sobre 2. Entonces, acá este GM por B y D sobre 2 es justamente eso, ¿no? Es GM por VGS. O sea, está metiendo el modelo de pequeña señal sin reemplazarlo, pero ven que dice que estos dos, aclara, estos dos están polarizados en I sobre 2 y la fuente, acá es como si tuviera una fuente de corriente de GM por VGS y VGS vale B y D sobre 2 y la de este se me cambia el signo porque acá el B y D es negativo, ¿no? O sea, es poner el modelo de pequeña señal, solo que no lo dibujo. Entonces, como tengo la fuente de corriente y tengo las RD, la salida valen menos GM por B y D sobre 2 por RD y acá vale GM por RD por B y D sobre 2. Cuando hago la tensión diferencial de este punto menos este punto, me queda
esto. GM por RD sobre BID. Es decir, cuando haga el cociente, ¿no? Creo que ahora va a estar en el próximo slide, pero por las dudas lo aclaro acá. Si hago de esta ecuación de acá, hago B02, la salida, la divido por BID, me da GM por RD. Es decir, si la defino al revés, si defino la salida así, me da con signo menos, ¿no? Es lo mismo eso, puedo definirla como quiere. La ganancia para la parte diferencial es GM por RD, ¿no? Que es la misma del source común. Es decir, la parte diferencial la va a amplificar, la parte de modo común la va a rechazar. Bien. Para hacerlo un poquito más claro lo de la tierra virtual, ahora sí puse el modelo. Está bien, esto es, fíjense que esto que está acá es el modelo T del transistor, ¿no? Y esto lo mismo para el otro. Lo que sucede es, básicamente, porque este punto está a 0 volts, ahora lo vamos a verificar en el simulador, pero si uno plantea la malla de tensión, lo que va a ver es, como acá estoy metiendo B y D sobre 2, cuando este sube, este gate baja, si uno plantea esta malla que marca la flecha de acá, lo que se da cuenta es que como uno sube y el otro baja, este punto está siempre quieto. Esa es un poco la idea. Básicamente, uno lo puede pensar un poco como un sub y baja, ¿no? Donde este es el source. Cuando este sube, este baja, pero este punto sería como el punto donde pivotea el sub y baja, está siempre quieto, ¿no? O sea, se genera, por más que esto no está conectado a tierra directamente, no se mueve este punto, ¿no? Porque la malla me dice eso. Si hago esta malla, me va a dar que este punto, para que este pueda subir y este bajar lo mismo, este punto está siempre quieto, digamos. Y eso es lo que uno llama tierra virtual, porque si un punto en señal no se mueve, si su voltaje, su variación es cero, es como si estuviera conectado a tierra, ¿no? Por más que no hay un cable físicamente conectado a tierra. Esto es básicamente lo mismo que vimos antes. La ganancia diferencial, el GM, ¿se acuerdan? Es 2 por la corriente de polarización, por el BGS menos BT. O sea que en función de la fuente de corriente es directamente I sobre el BGS menos BT. Y la ganancia, como les dije antes, es GM por RD, que es la misma que la de un source común. Esto es simplemente calcular la transconductancia, ya la sabemos. Es un repaso, ¿no? Esto ya es la derivada de la ID respecto de la BGS evaluada en el punto de polarización. Entonces, para terminar, hagamos un ejemplo, ¿no? Y veámoslo en el simulador. Usamos el transistor de siempre, los mismos parámetros, la fuente de 15 volt, la corriente I va a ser la suma de las dos polarizaciones y como veníamos usando 3,3 para los transistores, entonces la fuente debería ser de 6,6. Y vamos a suponer una RD también como venimos usando de 1500 ohm. Eso nos daba la misma polarización que venimos usando, un BGS de 2,013. Y en pequeña señal el GM me da 6,51 mA. La R0, si la queremos usar, nos da 30K. ¿Sí? Estos son todos los parámetros de polarización y los parámetros de pequeña señal del transistor. Y la ganancia que esperamos, que es GM por RD, es del orden de 10, 9,76. Entonces veamos eso en el simulador.
diferencial. Pero antes quería que veamos otra cosa. Es decir, acá tengo el diferencial armado. Y tiene dos entradas, fíjense. En la de la izquierda tengo puesto un offset de 0,2 y una sinusoidal de 0,1 de amplitud. Y en la de la derecha tengo puesto el mismo offset, pero sin amplitud, ¿no? Mejor dicho, vamos a empezar poniéndole lo mismo. Es decir, ahí los dos gates se están moviendo. 300 milivolt este y este lo mismo. Ahora, si miro la señal diferencial, como la diferencia sobre la carga esta de 50, 0, ¿no? Es decir, rechaza completamente el modo común. Porque es todo modo común ahí. ¿Está bien? Se entiende que el modo común no necesariamente es DC. El modo común puede ser una sinusoidal. En este caso, las dos entradas son iguales y la salida es 0. Ahora, si yo hago 0 de este lado, ahí ya va a aparecer una tensión diferencial. ¿Está bien? Porque esta vale 200 milivolt más menos 100 milivolt. Esta solamente tiene la misma DC, es decir, 200 milivolt. O sea que la diferencia ahora se ve amplificada, y la diferencia que es la parte sinusoidal, esa se ve amplificada y tengo, ahora sí tengo una salida de modo común. ¿Está bien? Podemos reescribir eso en base a nuestro equivalente de definiciones de modo común y diferencial como si fuera esto, ¿no? Es decir, como tener un amplificador, el mismo amplificador, y podemos pensar que la de modo común la reescribimos así con nuestras definiciones, ¿no? Tengo una sinusoidal de 0,1 positiva acá, fíjense, una de 0,1 negativa acá, parte diferencial, y abajo modo común. Y lo que le quiero mostrar con esto, fíjense que el modo común no necesariamente es continuo. Acá estoy poniendo como modo común una señal de 3 kHz. ¿Está bien? Ahora, cuando yo, es decir, miro acá, ven y tengo al gate 1 entra la suma del modo común más el modo diferencial sobre 2. Es esta cosa fea que tiene sumado dos frecuencias, 1 kHz de esta y 3 kHz de esta. Y este otro terminal también. Ahora yo miro la salida del amplificador y hay una sinusoidal únicamente de 1 kHz amplificada. Es decir, el amplificador rechazó toda esta de 3 kHz porque era común a las dos entradas. ¿Está bien? Y ahí está un poco lo interesante, la magia, entre comillas, del amplificador diferencial. Fíjense que si, por ejemplo, uno tiene, no sé, dos cables largos donde lleva información, todo lo que sea común a los dos, por ejemplo, ruido, etcétera, el amplificador diferencial lo cancela. O sea, tiene un alto rechazo al modo común. ¿Está bien? Esa es una de las ventajas del amplificador diferencial. Solo amplifica la diferencia, rechaza las señales comunes a las dos entradas. Y eso es lo que hace un amplificador operacional, ¿no? Como ustedes vieron. Para terminar, bueno, ahora se va a cortar. Nos conectamos una vez más, así terminamos de redondear un par de cositas del amplificador diferencial. Y después dejamos la clase acá, ¿no?